espero que estén muy bien en su casa, arrejuntados o juntados, ¿verdad? Sí, señor, pegaditos todos alrededor de la palabra de Dios, eso sí, alrededor de la palabra de Dios, Sí, señor. compartiendo los alimentos con sus Biblias abiertas y bueno, gozándose Y con la tomando bendición de un Dios. té. Ahora vamos a cambiar para té. ¿Qué les parece? Sí, me Vamos a parece ponernos en buena las idea. manos de Dios. Vamos. Padre, te damos gracias, Señor, por este gran día. Te bendecimos a ti, Amén, Señor. Te Señor agradecemos a ti, Jesús. Señor. Te pedimos este momento por Nicaragua, Señor, y por Honduras, Señor, que hay un ataque de huracanes, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú salves muchas vidas ahí, Señor, que no se mueran ni se desaparezcan, Señor. Lo material se consigue, pero la vida no, Señor. Sí, Padre, Yo te pido que salva tú las los vidas, defiendas, Padre. Señor, y desvíes esos huracanes, Señor. Y de aquí de Panamá, Centroamérica, Suramérica también, Señor, ayúdalos a todos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús en esta hora por todos los enfermos, que tú los sanes completamente de adentro hacia afuera, cualquier enfermedad que ellos tengan en este momento. Te damos gracias a ti, te bendecimos a ti, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, hoy tenemos un tema que se llama el pecado imperdonable. Vamos a ver si todos nos siguen en Mateo capítulo 12, a 2 años de ministerio de Jesús, Sí, antes señor. de cumplir los 3 años, ¿verdad? Vamos en esa vía, él tuvo 3 años de ministerio, Mateo 12, Marcos 3 y Lucas capítulo 6 relatan estos mismos temas que vamos a tratar hoy. Sí, señor. En donde Jesús está a ese tiempo de su ministerio, como 2 años de ministerio ya, y se desarrolla en Galilea. El pecado imperdonable se llama. Amén. Este nuevo estudio, y espero que lo entiendan y les sirva para bien. Amén. En el nombre de Jesús. Mucho, pero sí, que nos sirva de Señor. mucho a todos, nos da temor de Dios, preparándolo a nosotros da temor de Dios. Sí, Señor. En Mateo 12, 1 al 8, comienza una batalla feroz entre los fariseos y Jesús y sus discípulos por causa del día del reposo. ¿Usted sabe que el día de reposo es el día? El sábado. El día sábado. Entonces tenían ese tejimaneje ellos ahí. Sí, de que el sábado, ¿verdad? Era obligatorio guardar el reposo. Y Jesús a veces curaba los sábados, en el día de reposo. Hizo muchos milagros y todas esas cosas. Entonces, por ahí hay un relato que dice que si tú estás en el día de reposo y se te cae un asno o algo y se está muriendo, entonces por estar en reposo no lo van a salvar. Él le dijo eso. Sí, porque ellos lo hacían. Sí, ellos lo hacían, entonces parecía que preferían más a los animales que a los seres humanos. Exactamente. Bueno, desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Ese sábado, ese día de reposo, era un regalo y una bendición de Dios para su pueblo, para que la vida terrenal no pareciera una larga, ininterrumpida y ardua rutina. Israel pecó en muchas ocasiones con respecto a guardar, a lo largo de la historia, a guardar el día de reposo. Pecó por negligencia en algunas veces, otras veces por avaricia, haciendo negocio por ganancia financiera en los días de reposo, otras veces por indiferencia acerca de las cosas espirituales, otras veces por apostasía o idolatría o cualquiera de estas causas mezcladas. Pero Israel a lo largo del tiempo pecó. Por esa razón, los fariseos entonces ellos se pusieron muy estrictos, pero muy estrictos, colocando normas que ni ellos mismos podían cumplir para establecer el día de reposo en los tiempos de Jesús. Así es. Para la iglesia hoy en día, la gloria del sábado fue finalmente dada a conocer en la obra terminada de Cristo. Y para los judíos, el primer día de la semana era el domingo. Exacto. Nosotros tenemos otro calendario, ¿verdad? Donde para nosotros es a partir del día lunes. Exactamente. Todo lo que el día de reposo significaba se ha cumplido completamente en la obra consumada de Cristo. Para el cristiano, porque ahora nosotros no tenemos que guardar el día de reposo, ya les vamos a explicar por qué. Para cada uno de nosotros que somos cristianos, cada día es una celebración del principio del día de reposo. Hemos entrado en el reposo espiritual provisto para nosotros por la obra consumada de Cristo. Sí, Señor. En Hebreos 4, 10 al 11, Colosenses capítulo 2, 16 al 17. Para que busquen allí, ¿verdad?, acerca de lo que es el día de reposo. Exactamente. En otras palabras, cuando Jesús declaró en Lucas 6, 5, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Y en Mateo 11:28, fíjese lo que les dijo, les dice en Lucas 6:5, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sí, y en Señor. Mateo 11:28 les dice, yo os haré descansar. Entonces, cuando Jesús declaró estas cosas, no solamente estaba repudiando las reglas creadas por los fariseos sobre el sábado, y no solamente estaba afirmando su propia deidad, sino que también estaba recalcando el cumplimiento final de que todo lo que el sábado ofrecía a la humanidad se encontraba en el reposo del alma que confía en la obra consumada de Cristo. La conclusión de todo esto significa que los fariseos, al batallar y al pelear contra Jesús y contra sus discípulos porque sanaba en día de reposo o porque hacía cosas en día de reposo que liberaban al pueblo, que sanaban, que los llevaba a victorias de gran bendición, traía grandes bendiciones, esa batalla que ellos tenían con respecto al día de reposo, en realidad estaban batallando contra el Señor del día de reposo, estaban batallando contra el día de reposo mismo, porque Jesús era el que nos iba a dar descanso del alma. Era una necedad luchar contra Jesús con respecto a eso. Sí, Señor. Ahora bien, para la época de Jesús, por causa de la predicación y la politiquería de los fariseos, obligaban al pueblo de Israel a observar el sábado mediante el código más estricto posible, supuestamente para honrar a Dios, aunque sin el gozo y la gratitud que deseaba el Señor, supervisados por todos los fariseos. O sea, que ellos se sentían acosados en realidad. Sí, Señor, ellos se sentaban ahí a verlo y a vigilarlo. El sábado se convirtió en una tarea impuesta, molesta y legalista, un ritual en vez de un verdadero día de descanso. Las personas vivían con el temor de que si accidentalmente violaban o descuidaban alguna regla trivial del sábado, serían reprendidos por los fariseos y quizá bajo amenaza de excomunión o lapidación. Esto es precisamente lo que ocurre con Jesús y sus discípulos. En Mateo 12, del 1 al 8, lo voy a leer. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Así comienza el capítulo 12. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Sí, Señor. Ahora vamos con Mateo 12, del 9 al 14. También en Lucas 6 y en Marcos 3. Ese para que lo lean. Jesús en día de reposo sana al hombre de la mano seca. Avanzamos entonces en el capítulo 12. Los fariseos se enfurecieron cuando Jesús les contesta todo esto, ¿verdad? Y no dejaron de desafiar al Señor con el tema del día sábado, del día de reposo. Eso lo estamos viendo en Lucas 6 también. Se los voy a leer. Aconteció también en otro día de reposo, ese día equivale a sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Ahora vamos a leer Mateo 12, del 9 al 14. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Lo que tú comentabas, ¿verdad? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra.
Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Presta atención a este señor, último versículo. Para destruirle. En una reunión secreta discutieron qué hacer con Jesús. Ellos admitieron abiertamente cuál era el verdadero problema. Estaban preocupados por la pérdida de su propio poder y estatus político. En Juan capítulo 11, verso 48 dice lo siguiente: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos ya estaban perdiendo el favor de los ciudadanos comunes de Galilea. O sea que esto era un complot político. Sí, señor. Ellos no querían reconocer si era el Mesías o no. O sea, fuese el Mesías o no fuese el Mesías, ellos no querían saber nada de eso. Ellos Porque se sentían, él tenía más poder que ellos. Ellos se sentían que estaba estaban perdiendo por debajo, el poder. perdiendo todo A prácticamente. Jesús, gran multitud del pueblo le estaba escuchando de buena gana. Eso está en Marcos capítulo 12, verso 37. Pero el odio ciego de los líderes religiosos era tal que en verdad no les importaba si él era o no quien decía ser. Ellos estaban decididos, fíjense que, a disuadir a la gente que no fuese en pos de él. Y estaban decididos a hacer lo que fuere, incluso hasta cometer un crimen, como en efecto lo cometieron, que fue la muerte de Jesucristo por medio de la crucifixión. Sí, señor. El odio de todo el régimen religioso, con sede en Jerusalén, había llegado literalmente a un nivel criminal. Y Jesús sabía sus intenciones. Leemos en Mateo capítulo 12 del 15 al 16 lo siguiente: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. En Mateo 12, capítulo 12 del 17 al 21 dice lo siguiente: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Preciosa esta profecía. Amén. Sí, de señor. Isaías capítulo 42, que Mateo introduce en el capítulo 12. Y ya vamos a ver por qué. En esta profecía, ¿verdad?, de Isaías 42 del verso 1 al 4, señala que el Mesías de Israel no sería un conquistador militar o una poderosa figura política, sino que él iba a llegar de una manera suave y tranquila. Cuando dice no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada era un instrumento musical hecho a mano, con un tubo o flauta fabricado del espesor del tallo de una planta que crecía en la orilla del agua, como por ejemplo una vara de bambú. Cuando la flauta se gastaba o era incapaz de producir música, se partía en dos y se desechaba. Entonces esa es la caña cascada, se parte en dos y sabes que queda como guindando en un hilito. Sí. Entonces romper la caña cascada era romperla en dos partes, completa. Y el pábilo que humeare se refiere a una mecha de lámpara que ya no puede sostener una llama y por lo tanto era inútil para dar luz. Una mecha humeante normalmente se apagaba para recortar el borde quemado con el fin de que la lámpara fuera eficiente de nuevo. Es como es el pabilito, ¿verdad?, que ya se consumió y entonces lo que queda es nada y uno tiene que sacarlo, ¿verdad?, cortarlo, seguir alando para que el resto del pabilo se siga mojando en el aceite y tenemos una mecha ya nueva. Exacto. Que da una llama. Sí. Entonces, el Mesías no iba a terminar de romper la caña cascada, o sea, no iba a quebrarla por completo, ni iba a apagar el pabilo que humeaba. A eso se refería. Iba a ser un hombre misericordioso, ¿verdad? Iba a ser un hombre que iba a abrirle el espacio, abrirle el camino a los desechados por parte del pueblo de Israel.
a los que nadie quería. Esa caña cascada y el pabilo humeante en la profecía de Isaías son símbolo de personas heridas y disfuncionales, que en lugar de ser rechazados y desechados por el Mesías de Israel, éste los aceptaría, les enseñaría, los sanaría y les ministraría. Incluso los gentiles aprenderían a confiar en él. Eso era una profecía que nos incluye a nosotros. Sí, Señor. Sí. Ahora vamos a Mateo capítulo 12, del 22 al 37. Dice lo siguiente, en el 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios de Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en el verso 29 dice lo siguiente. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Se dieron cuenta que se mete con el Espíritu Santo no será perdonado? Sí, Señor. Ni en este siglo ni en el venidero, dice el Señor. Sí. O sea, que hay que estar pendiente. Te puedes meter con el hombre, te puedes meter con Jesús, te puedes meter con Dios, sí, pero menos con el Espíritu Santo. Y ya vamos a explicar en qué consistió la blasfemia. Sí, Señor. Se relata la blasfemia impactante y la respuesta de Jesús. Este incidente se convirtió en el colmo que provocó que Jesús cambiara su estilo de enseñanza. ¿Qué sucedió? Que a partir de esta blasfemia que es cometida entre estos versículos del 22 al 37, Jesús consideró que ya fue el colmo de los colmos del atrevimiento de los fariseos y de la batalla feroz que tenían ellos contra Jesús y sus discípulos, y a partir de allí él empieza a cambiar el estilo de enseñanza por parábola. Si usted presta atención en el Mateo 12, 22 al 37, se da cuenta que Jesús empieza a hablarle en parábolas desde el versículo 25. Fíjese cuando dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Eso es una parábola. Donde dice también, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Esa es otra parábola. Cuando dice el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama, otra parábola. Sí, Señor. Cuando les dice
haced el árbol bueno, verso 33, haced el árbol bueno y su fruto bueno, haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Esa es otra parábola. Y donde dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, otra parábola. Él empezó a hablarles en parábola y luego iba explicando otra parábola e iba explicando a qué se refería. Sí, Señor. Entonces, en este verso 22, quiero reflejar algo. Ya hemos visto varios aspectos, ¿verdad?, de Mateo 12. Cuando comienza el versículo 22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado. A partir de allí, esa palabra entonces marca el inicio de un nuevo día. Comenzó el día desde la mañana. Y este día comienza de una manera complicada porque a Jesús le traen uno de los casos más complejos, desgarrador y al parecer imposible de la miseria humana. Le traen a un hombre ciego, mudo y endemoniado. El alma de este hombre se estaba marchitando. No solo necesitaba sanidad física, sino que también necesitaba salir de una cautividad espiritual. Era precisamente un desechado, ¿verdad? Una caña cascada o un pabilo humeante mostrado en la profecía de Isaías. Los mejores médicos y doctores en teología trabajando juntos no podrían haberlo ayudado. La escritura con lenguaje muy sencillo y nada sensacional señalan lo que hizo Jesús. Ajá, ¿qué hizo Jesús? Dice el verso 22, le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces, esto fue sin duda, este hecho que comienza a partir del verso 22, con donde comienza un día, el día de Jesús bien ocupado, ¿verdad? Fue sin duda un acto de Dios, uno de los ejemplos más increíblemente gloriosos del poder de Jesús, tanto para sanar como para echar fuera demonios. Lo importante que Mateo señala en el capítulo 12, este evento de la sanidad de este hombre está también en otros evangelios, pero en el caso de Mateo, él señala y exalta, es la secuela que tuvo este milagro. Lo notable de esta sanidad fue la respuesta de los líderes religiosos. En Marcos capítulo 3 verso 22, presta atención, Marcos capítulo 3 verso 22, indica que esos fariseos eran los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos no eran fariseos comunes, sino los eruditos religiosos principales en todo Israel. Era la aristocracia sacerdotal. Habían hecho el viaje de 4 días de Jerusalén a Galilea, al parecer con la tarea específica de encontrar a Jesús en alguna falta. Entonces Jesús en el capítulo 12, ¿verdad?, se consigue con unos fariseos que eran diferentes a todos los fariseos de Galilea. Estos eran, como decías tú, la crema y nata. La crema y la nata de los escribas, de los fariseos de Jerusalén. Ajá. Con poder, sí, que desde Jerusalén, que no eran de Galilea. Sí, que desde Jerusalén los habían enviado hasta Galilea. Era de la capital, pues eran de la capital. Eran de la capital. Para hacerle frente a Jesús, para levantar a las personas en contra de Jesús y para desanimar a las personas y desprestigiar a Jesús en sus milagros. Sí, Señor. Hasta que ellos llegan a ese extremo de ese pecado imperdonable. Cada detalle de la declaración de Jesús, que comienza en el versículo 25 de Mateo 12 hasta el 37, cada detalle de la declaración de Jesús sobre el pecado imperdonable deja claro que él estaba hablando de una singular, flagrante, maliciosa y deliberada manera malvada de blasfemia. Era la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo 12:31 les dijo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. La intencional dureza del corazón del pecado de los fariseos es el principal factor que lo hizo imperdonable. ¿Por qué le dieron el mérito a Satanás por lo que Jesús había hecho por medio del Espíritu Santo? Ellos lo habían visto vencer los demonios. Ellos comprendieron plenamente quién era Jesús
y con qué autoridad actuaba y hablaba. Sin embargo, ellos lo odiaban con un odio diabólico. Está claro que mentían cuando decían que Jesús era diabólico. En Juan capítulo 11, 47 al 48, en Juan capítulo 12, 9, en Lucas capítulo 6, de 10 al 11 y en Hechos 4 al 16. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué Jesús hacía los milagros. Y eso es para que lo lean ustedes en su casa. Nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando leemos estas escrituras, que Jesús hacía los milagros por medio del poder del Espíritu Santo. El pecado de ellos, de los fariseos, era tan atroz y tan aborrecible que Jesús de inmediato los condenó para siempre. En esencia, Él le dio a la multitud una vista previa de la sentencia definitiva de sus acusadores. ¿Por qué fue la declaración de ellos un delito tan grave contra el Espíritu Santo? Por un lado, en primer lugar, la sanidad del endemoniado era tanto una obra del Espíritu Santo como una obra de Cristo. Todos los milagros de Jesús se hicieron de acuerdo con la voluntad del Padre mediante el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, atribuir milagros de nuestro Señor a Satanás era dar mérito a Satanás por la obra del Espíritu Santo, porque sabían bien que el insulto abominable de los fariseos era una directa, deliberada y diabólica blasfemia contra el Espíritu de Dios. El absoluto desprecio que sentían hacia Jesús finalmente culminó con la determinación de acabar con él, una intención que sellaron con una blasfemia imperdonable. Y ese es el pecado imperdonable. Sí, Señor. Entonces, ¿en dónde estriba realmente el punto? En que identificaron la obra de Dios, la obra de Jesús, el milagro de Jesús, y a Jesús lo identificaron con Satanás, con Belcebú, y a su obra como obra del diablo. Del diablo, sí. Entonces ahí esa es la blasfemia del Espíritu Santo, y ellos viajaron como veníamos analizando, ¿verdad? Estos sacerdotes viajaron cuatro días de Jerusalén a Galilea para perder totalmente la salvación, perdieron toda la oportunidad de ser salvos para siempre. Sí, Señor. Y dice que en esta vida y en la venidera. Sí, Señor. Imagínense lo que significaba. Ellos sabían y tenían todas las razones para creer que Jesús era el Mesías, era el Cristo, pero a ellos no les importaba porque ellos tenían primero la política. O sea, ellos blasfemaron, perdieron la política, o sea, y el poder. Fueron condenados por querer el poder y la política más que a Dios. Sí, Señor. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿No piensa usted en lo que está pasando en el mundo? Que nos están diciendo los cristianos que nosotros pertenecemos al diablo, que los cristianos somos malos, que las reuniones cristianas no son buenas, que somos los que estamos destruyendo y prohibiendo cosas, etcétera. Bueno, muy parecido, porque el Señor lo dijo, que si lo persiguieron a Él, igual harán con nosotros. Exactamente. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, que termináramos orando para que el Señor nos dé sabiduría a todos y todos aprendamos a defendernos con la sabiduría con la que Jesús defendió la fe, con la que Jesús defendió su poder, su obra, ¿verdad? Para que el Señor venga sobre nuestras vidas y nos dé sabiduría y nos dé poder. Sí, y nos ayude a hacer las cosas como Él las hizo, con sabiduría, y nos guarde y nos proteja como Él fue protegido hasta que la obra completa de Jesús fue consumada. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, amados. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta hora, para que tu protección y tu sabiduría de lo alto venga sobre todos y cada uno de nosotros, tus hijos e hijas, que llevamos tu obra adelante. Señor, Padre, danos esa sabiduría y danos ese entendimiento y ese poder para defender tu obra y para defendernos como tú lo hiciste, Señor, en medio de estos fariseos y de personas aborrecibles que hicieron semejante atrocidad en contra tuya. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que revistas de poder, que revistas de sabiduría a nosotros, tu iglesia, tu pueblo, Señor, que estamos llevando tu palabra y que estamos haciendo tus milagros, que estamos haciendo, Señor, tu palabra por obra y trayendo al mundo la oportunidad
de que quiten, de que salgan de la condenación y reciban salvación, liberación y sanidad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pedimos, revístenos de esa sabiduría, Señor. Y que en tu nombre poderoso, Señor Jesucristo, nunca nos pase nada hasta que terminemos la obra para la cual fuimos encomendados y fuimos predestinados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Los bendiga. Hasta Los la amamos. próxima. Acuérdense que Jesús hace cualquier milagro que Amén. usted necesite. Pidámosle al Señor porque Él es el Dios de milagros. Sí, Y Señor. recordemos que en Jesús encuentra reposo nuestra alma. Ya hemos entrado en el reposo del Señor Sí, a Señor. través de la fe, por medio de creer en Jesús. Jesús es nuestro día de reposo.